Muy buenas noches, estimados amigos de Criterio Cristiano, de Conectados en la Fe. Un día más, un miércoles más de nuestro tema sobre Dios uno. Hoy día nos corresponde tratar acerca de la ciencia divina, un tema realmente muy bonito, fascinante, fascinante. Está con nosotros ya Edith. Buenas noches, Edithita, te pongo en cámara. ¿Cómo estás? Después Buenas noches, de padre. después de mucho tiempo nos conectamos nos conectamos en Conectados en la Fe, porque todos los viernes rezas el rosario, pero bueno, por las actividades que tienes, pero también por alguna confusión que hubo de programas y qué sé yo, no pudimos estar juntos, ¿no? Pero te agradezco muchísimo el estar con nosotros y acompañarnos en este programa. Creo que vas a aportar muchísimo tú, porque al hablar de ciencia, y tú eres una joven que está estudiando una ciencia, ¿cierto? Tú eres de una manera científica en ese sentido. Vamos a hablar entonces contigo de este tema de la ciencia divina que es precioso, ¿sí? Así que bueno, te dejo un poquito para que saludes a la gente y para que también nos envíes los saludos que la gente nos está mandando. Muy buenas noches, padre. Muchas gracias por este programa. La verdad que va a estar muy interesante. Desde aquí, pues doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están acompañando. Veo aquí en los comentarios que ya se encuentra Fela Salas, se encuentra David Sarmiento, Mauricio Alarcón, nuestra querida Leti también nos está escuchando. Y les pedimos a todos ustedes y a todos los que se vayan sumando a esta transmisión que puedan dejar sus comentarios. Buenas noches con todos. Buenas noches, Berta, todo lo que puedan aportar, incluso si es que tuvieran alguna referencia bibliográfica, etcétera, pueden ponerla muy bien en los comentarios y el padre Pierre va a estar muy dispuesto a responderles en la manera más completa posible. Dentro de lo Que que sea se un buen puede. programa. Dentro de lo que se puede. Bueno, un saludo entonces muy grande para todos ustedes, para todos los que nos están viendo desde Arequipa, desde Lima, desde Trujillo, desde Chiclayo, desde Puno, desde Piura. Hay gente que se conecta aquí en el Perú de varios lugares, ¿no? Inclusive, bueno, si es que nos hemos olvidado de algún lugar, díganos para que también los saludemos. También saludos a la gente que está conectándose desde Ecuador, desde Colombia, de Argentina, de Chile, de México. Tenemos varias personas que se conectan desde allí, también desde Canadá, de Estados Unidos. Entonces, un gran saludo para todos ustedes. Como decía Edithita, compartan el programa, denle like a la página, al programa también, y comenten, ¿no? Comenten, porque el comentar, mandar saluditos, comentar cosas, preguntar cosas, poner objeciones, ayuda mucho para que también haya un motor, ¿cierto?, en el programa y que muchas otras personas puedan captar. Sepan también que el programa está siendo transmitido en nuestra plataforma de YouTube Criterio Cristiano, ¿sí? Todos los programas de Conectados en la Fe ahora lo estamos transmitiendo en vivo en las dos plataformas, Facebook y YouTube. Hemos en eso mejorado este semestre un poquito la tecnología de nuestras transmisiones. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar de la ciencia divina. Tema, como les decía, a mí me parece fascinante porque es cierto que Dios es un ser inteligente, y es propio del ser inteligente hacer ciencia, pero hay que entender qué cosa es la ciencia. Ahora, antes de empezar con el tema, quiero contarles que en esto no quisiera que nos sintamos traicionados o que yo les esté traicionando a Santo Tomás, porque el tema en Santo Tomás es bien abundante. Aborda la cuestión 14 y 15 e inclusive 16 de la Suma Teológica, y es enorme. Entonces, estaba dándole vueltas yo cómo les doy esto, cómo les resumo, porque si ustedes se dan cuenta estamos en noviembre, ¿no? Y tenemos que ir, o sea, en principio yo tengo un objetivo, quiero tratar de dar inclusive hasta la predestinación. Y si es que no ajustamos las cosas y resumimos, no vamos a terminar. Entonces yo, hasta ahora estamos muy bien, hasta ahora estamos muy bien en la concatenación de temas y demás. Pero eh, ahora, si es que yo desgloso todo lo que tendría que dar, tendría que ser más o menos unas cuatro programas, ¿no? Unas 4 sesiones en las que yo hable acerca de este tema. Entonces, es mucho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les digo, no se sientan traicionados con Santo Tomás, porque no vamos a traicionar jamás a Santo Tomás. Pero no voy a dar los artículos uno por uno como suelo dar, que son sumamente iluminativos, ilustrativos, nos ayudan muchísimo, tiene un montón de otras argumentaciones. Santo Tomás es bárbaro para esto, pero permítanme el no tocar todos los artículos, sí vamos a tocar algunos, los más importantes, y vamos a regirnos un poco más ahora del libro del padre Rollo Marín, que es un comentario y un resumen a la Suma Teológica del Tratado de Dios uno. El libro del padre Rollo Marín se llama Dios y su obra. Yo lo he mencionado en algunas oportunidades porque he dado algunos puntitos acerca de este librito.
Entonces vamos a hablar acerca de la ciencia de Dios, como les digo, no tocando toda la cuestión. Son alrededor de 16 artículos que tiene Santo Tomás en esta cuestión, en la cuestión 14, pero vamos a ir tratándolos no con tanta particularidad como hace artículo por artículo Santo Tomás, sino tocándolo más bien de manera un poco más general. Pero yo, digamos, les pido, los que tienen la posibilidad de ir a la Suma Teológica, ya con esto que hemos estado yendo, que hemos estado hablando, pueden hacerlo, ¿ah? O sea, pueden, no le tengan miedo a la Suma Teológica. Ya con lo que hemos estado haciendo, yo les he estado haciendo un poquito de resumen de cada artículo con las objeciones y demás. O sea, láncense. Mi intención, además de darles este tema, este cursito, es animarlos a que vayan a Santo Tomás. No a que tengan un comentario, como ahora yo voy a hacer un comentario, pero no a que vayan a un comentarista de Santo Tomás, sino que vayan directamente a la fuente. Yo ahora, por la cuestión del tiempo en este tema, y aunque este tema es súper importante, pero le fui dando vueltas y dije, no, vamos a tratarlo así, enfocándolo concretamente y dando los puntos más saltantes, porque si no se nos va a pasar muchas sesiones y no vamos a terminar. ¿Ya? Entonces no vamos a lograr el objetivo. En tal caso, en algún otro momento podríamos hacer una serie de temitas sobre, o sea, serie de conferencias acerca de la ciencia divina, que sería magnífico, pero ahora no nos da el tiempo, sencillamente vamos a presentar. Es importante hablar de la ciencia divina. O sea, ¿qué es la ciencia divina? Es el conocimiento que Dios tiene. Conocimiento de sí mismo, conocimiento de las cosas, conocimiento del mundo, conocimiento del mal. ¿Ven? Dios conoce el mal. ¿Cómo puede conocer Dios el mal? ¿Está el mal en Dios a modo de conocimiento? ¿Cómo puede ser que es esto? Después hay otras cosas, ¿no? Si Dios sabe por qué tal cosa sucede, ¿por qué la deja suceder? Si Dios ya la sabe, ¿ven? La ciencia divina. Conocimiento de la providencia de Dios, conocimiento de inclusive ya después de la predestinación, que es un tema que vamos a tratar, ¿ya? Entonces, este tema ayuda muchísimo a entender todas esas cosas, ¿ya? Vamos a ir entonces de a poquito. Entonces, para esto te pido, Edith, que nos ayudes con el conocimiento científico, ¿cierto? De la ciencia médica, aplicado, ¿cierto? A estas cosas. Vamos a hablar de la ciencia. Un poquito antes ya de meternos a la cuestión de científica, de la ciencia divina, quiero contarles algo, ¿no? Ya hemos ido hablando, si ustedes se han dado cuenta, hemos ido hablando primero de la existencia de Dios y después de su naturaleza, es decir, de cómo es Dios, o como decía Pseudo Dionisio, cómo no es Dios. Y como no es Dios nos hace ver un poquito cómo es Dios, ¿no? Dios es, hemos ido viendo, ¿no? Dios es simple, no está compuesto ni de materia, ni de forma, ni de acto, ni de potencia, ni de, digamos, sustancia y accidentes, ni de especie, ni de género. Dios es su misma esencia, Dios es un mismo ser. Hemos visto que Dios es simple, ¿no? No es compuesto, es simple. Hemos visto que Dios es infinito, porque no tiene mesura, no tiene fin, no tiene límites. Hemos dicho que Dios es inmutable, Dios no se mueve. Hemos visto que Dios es eterno. Hemos visto que Dios es, que Dios es, digamos, inmenso, es decir, y que Dios está presente en todas las cosas, ¿no? Su presencia. Bueno, hemos visto varias cosas, ¿no? Que Dios es bello, que Dios es bueno, que Dios es veraz. Y ahora vamos a ver las operaciones divinas. O sea, hemos visto la naturaleza. Y ahora vamos a ver las operaciones. ¿Dios obra? Claro que sí. La creación es obra de Dios. La redención es obra de Dios. Entonces Dios obra. Ahora, pero Dios obra porque se mueve de la potencia del acto. Hemos dicho que no, Dios no se mueve, Dios actúa. Dios es acto puro y realiza actos, pero no está en potencia Dios de realizar actos, sino Dios actúa. Las cosas van surgiendo a la medida que están en el tiempo, pero Dios es eterno, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo hemos visto. Y hemos terminado la vez pasada con este tema tan bonito de la visión beatífica, ¿no? O sea, ya ahora no solamente que Dios es eterno, es bellísimo, es buenísimo, es verdad pura, es unidad, etcétera, sino que ahora también Dios participa la posibilidad de conocerlo, ¿no? Y en el cielo podemos ver a Dios. Después de ver esto, entonces vamos a ver las operaciones divinas, ¿ya? Pasamos a ver las operaciones divinas. Las operaciones se pueden clasificar en dos tipos. Operaciones inmanentes, la palabra inmanente, ¿cierto? De ahí viene el término inmanencia. Inmanere significa lo que sale de uno y queda en uno. ¿Ya? No sale a lo exterior, sino queda en uno. Nosotros tenemos operaciones inmanentes. Por ejemplo, nuestro conocimiento es una operación inmanente. Sale de nosotros, queda en nosotros.
El que conozcamos un ladrillo no hace que el ladrillo salga afuera, o no hace que el ladrillo se repita, es un conocimiento interno. Y después hay otra operación inmanente que es la operación de la voluntad, el amor, por ejemplo. El amor es algo que sale, si bien tiende hacia afuera, pero es un movimiento interno del ser humano, ¿no? Por tanto, son acciones inmanentes, intrínsecas también se les llama, ya son términos que hay que saber utilizar. Esas operaciones son entonces la operación intelectual de Dios, que da como fruto que cuando hablamos de la operación intelectual de Dios, hablamos de la ciencia divina, ¿ya? Ahora, está la operación volitiva, es decir, de la voluntad de Dios. Y de la operación de la voluntad de Dios surge el amor, surge la consideración de la justicia, de la providencia, ¿no? De la misericordia, perdón, de la justicia y la misericordia, perdón. Ahora, después de esa conjunción de inteligencia y voluntad, ¿no? La libertad divina, Dios es libre, surgen operaciones como las operaciones de providencia, cuando Dios digamos, distribuye todo en orden a un fin, la predestinación, y después algo que se llama el libro de la vida, que no lo voy a explicar ahora, lo explico después, el libro de la vida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las operaciones divinas, están las operaciones inmanentes, intelectuales, volitivas, y en el orden de la inteligencia en relación con la voluntad. Después están las operaciones transeúntes, o sea, operaciones que van hacia afuera, claro que estas ya van hacia afuera, pero esas operaciones transeúntes hablan de más bien lo que se ve, ¿no? De la obra de Dios en las cosas. Y entonces, por ejemplo, se ve el poder de Dios y se ve la bienaventuranza divina, es decir, Dios es el principal bienaventurado. Ya, esto no lo explico ahora porque no sé si esto más bien llegaremos a ver. Sí vamos a ver hasta la providencia, ¿sí? Vamos a ver entonces, ya que hemos visto las operaciones divinas, vamos a ver la primera operación, la primera gran operación divina, que es la operación de su inteligencia, llamada entonces la ciencia divina. Para hablar de la ciencia divina tenemos que definir un poco lo que es la ciencia. Y entonces ahora sí, vamos a entrar en diálogo con Edith. Edith, ciencia para, digamos, las ciencias naturales, las ciencias experimentales, las ciencias hoy día, las ciencias duras. ¿Qué se conoce por ciencia? Más o menos, ¿qué es lo que tú entiendes por ciencia? Bueno, padre, la ciencia de por sí es una disciplina, ¿no? Es Ujú. una disciplina propia que incluye todos los conocimientos que han sido probados mediante un método, ¿no? Y este método obviamente ha sido registrado tanto desde la formulación de la hipótesis hasta el estudio en sí y las conclusiones de un estudio, ¿no? De eso Perfecto, se trata la ciencia. perfecto. Entonces, ahí hay una definición científica, una definición, perdón, de ciencia, ¿no? Ciencia es una disciplina humana, ¿cierto? Que hace que el hombre pueda conocer rigurosamente, ¿cierto? Con observación, con inclusive experimentación, que significaría replicación, ¿cierto?, de las cosas que se están conociendo. Esto genera después que se hagan tesis y que se razonen y que se vean causas de las cosas que están pasando y efectos de las cosas que, ¿no?, de las cosas que se están estudiando. Muy bien, esa es la ciencia humana. Ahora, ahí hay un tema filosófico que las ciencias hoy día no lo dicen, pero hay un tema filosófico que hace que las ciencias de hoy día cojeen de una patita. Porque cuando se habla de las ciencias humanísticas, ¿no? O sea, cuando se habla de las ciencias sociales, por ejemplo, de las humanidades, muchos no las toman como ciencias, porque les falta la cuestión de observación científica, ¿no? Esa cuestión de observación por base de los sentidos. Y resulta que ahí cojean de una patita, porque eso surgió a partir de Berkeley y después de Bergson. Bergson, que son, ¿cómo se llama? Filósofos empiristas. El empirismo es un tipo de filosofía que dice que la única manera de hacer ciencia es con cosas individuales, con cosas prácticas y con cosas materiales, ¿ya? Pero no, pues nosotros sabemos que inclusive para hacer esas ciencias, por ejemplo, vamos a razonar un poco, Edithcita. Para que tú, por ejemplo, hagas ciencia botánica, ¿cierto? Tienes que observar una planta. Pero así como la planta, o sea, hay cosas que tú las vas a suponer y que en principio no las tendríamos que suponer para poder entender lo que es una ciencia. Porque tú vas a estudiar las plantas, no los animales. Y tú sabes diferenciar entre una planta y un animal. ¿Y cómo, de dónde sacas ese conocimiento? O sea, la ciencia botánica es la ciencia que estudia las plantas. Pero tú antes de hacer ciencia botánica has sabido diferenciar la planta del animal. Y sabes que la planta no es animal, ni puede serlo. ¿Me entiendes? O sea,
tiene una esencia determinada y estudias y te diriges a la planta. Ahora, de taquito podrías estudiar a los animales, pero sabes que los animales no son el foco de tu estudio. ¿Cómo diferencias tú al animal de la planta? ¿Y cómo sabes que la planta es planta y no puede ser no planta al mismo tiempo? Eso se llama el principio de no contradicción. O sea, nosotros, para poder hacer ciencia, tenemos que tener también principios intelectuales. No los podemos, esos principios intelectuales no los podemos obviar. Los suponemos. Cuando una persona empieza a estudiar el cuerpo humano, supone que ese cuerpo es un cuerpo humano. O sea, ¿por qué supones eso? ¿Por qué tendrías que suponerlo? Porque hay antes una ciencia que está sosteniendo esto, que es la ciencia de los primeros principios. Esa ciencia es la filosofía. Y esa ciencia no se obtiene por observación directa científica, por observación, ¿cómo podemos decir?, sensible, sino que se da por conocimiento intelectual. ¿Ya? Entonces, no toda ciencia es de observación sensible. Hay ciencias que son inclusive bases de esas ciencias, que es la ciencia metafísica, por ejemplo, que digamos, no se obtiene por observación sensible, sino por observación intelectual. Ya, entonces ya hay una diferencia, entonces yo quisiera ampliar un poco entonces la definición de ciencia, en donde podemos decir que ciencia es el conocimiento serio, por supuesto, riguroso, o sea, no solamente de una observación científica, sino de una evidencia. Hay evidencia científica y evidencia intelectual. Por ejemplo, es evidente de manera intelectual, ¿sí?, aunque después tú puedas hacer tu planito, que todo triángulo tiene 3 lados. Eso es una evidencia, ¿me entiendes? Es una evidencia. Ahora, el triángulo es un objeto geométrico, o sea, hay cosas triangulares aquí, pero no hay triángulos. El triángulo es una abstracción, ¿me entiendes? Es una abstracción intelectual. Y tú captas el triángulo, ¿me entiendes? Y captas las cosas triangulares. O sea, no existe un triángulo en la realidad, existen cosas triangulares, pero tú captas el triángulo. Entonces, hay algo que hace que el triángulo sea triángulo, ¿no? El triángulo está compuesto de 3 lados. Bueno, así, la ciencia humana, entonces, parte de un conocimiento riguroso, ¿no? Es un conocimiento metódico, es un conocimiento argumentativo, es un conocimiento demostrativo, pero parte de evidencias. Muy bien. Así podemos decir que es la ciencia humana. Es una ciencia que trabaja con argumentaciones. Bueno, ahora, ¿la ciencia divina puede ser igual? Sí y no. Porque Dios tiene una inteligencia, o sea, superiorcísima, digamos, como infinitamente superior, vamos a hablar con propiedad, infinitamente superior a la inteligencia humana. Nuestra inteligencia va caminando de a pasitos, ¿no? Va de lo conocido a lo no conocido por medio de lo conocido. ¿Ya? O sea, nosotros no damos saltos a lo desconocido sin antes tener conocimientos previos, ¿no? Los autores actuales, ¿no?, de psicopedagogía hablan del conocimiento previo, Ausubel y cosas así hablan del conocimiento previo. Bueno, ¿qué es el conocimiento previo? Es que tú no puedes avanzar a un conocimiento totalmente ajeno si es que no tienes conocimientos previos. Si no sabes qué es por ejemplo, qué es el átomo, no puedes llegar a conocer lo que son los protones, los electrones, los neutrones. O sea, para poder conocer estos elementos tienes que conocer qué cosa es el átomo. O sea, tienes que hacer un conocimiento primero de la existencia del átomo para poder llegar a esto, ¿no? Pasamos de lo conocido a lo no conocido mediante lo conocido. Dios no es así. Dios no parte de lo conocido para llegar a lo desconocido. Dios no hace pasos. Es tan perfecta la mente divina que en un solo conocimiento conoce todo. Absolutamente todo. Nosotros vamos de a pasitos. Primera clase, por ejemplo. Dame un curso que tengas ahora en tu facultad. Un curso que tengas ahora. Cirugía. Primer curso de cirugía. Yo soy un brutazo. Primer curso de cirugía. ¿Cómo agarras el bisturí? ¿Ok? Primer curso de cirugía práctica. ¿Cómo agarras el bisturí para poder hacer el corte? Dios no necesita primer curso. Dios, en su solo acto de conocer, conoce absolutamente todo. Todo, ¿ok? Y ya vamos a ver qué significa ese todo. Dios no hace discursos. Dios no necesita un libro en donde vas aprendiendo cosa por cosa, metódicamente, paso por paso, lo que tienes que aprender. Dios no necesita manuales. Dios en su solo acto de conocimiento, que se identifica para colmo con su naturaleza, conoce absolutamente todo. Después vamos a explicar lo que significa ese todo. Y más que ese todo. Vamos a ver qué es eso. Entonces, el conocimiento de Dios es un conocimiento, entonces se le llama ciencia. Se le llama ciencia un poco por atribución, porque es la única manera de entender que ese es el conocimiento, porque el conocimiento científico es el conocimiento riguroso, es el conocimiento, ¿no?, serio, no es un conocimiento, pues,
anecdótico, no es un conocimiento puramente experimental o digamos, ¿cómo podemos decir? No es al champú, ¿no? Para que la gente lo entienda. Es un conocimiento serio. Bueno, así también es el conocimiento divino, solo que es infinitamente más perfecto que el conocimiento científico de cualquier ser humano. No, Dios no avanza de a poquitos, Dios no hace razonamientos. La inteligencia divina no es razonante, no es racional. Dios no es racional, es más que racional. ¿Ya? O sea, su inteligencia no es racional, es mucho más que racional. La inteligencia racional es el grado de inteligencia más chiquitito. Ni siquiera los ángeles son racionales. Los ángeles son más intuitivos. No me corresponde a mí tocar ahora lo que es la inteligencia angélica, que es superior a la del hombre. Y por encima de la inteligencia angélica todavía está la inteligencia divina. ¿Ya? Los ángeles necesitan muchos conceptos para conocer cosas. Dios no necesita muchos conceptos. Bien, entonces, la inteligencia divina, decimos entonces que no es una inteligencia discursiva. Es una inteligencia en donde en un acto conoce todo. Segunda cosa que debemos decir. La inteligencia divina no es un hábito. En nosotros sí. Por ejemplo, nosotros cuando queremos estudiar una ciencia, vamos avanzando. Y ese avance va generando en nosotros un hábito, o sea, una manera de proceder. Tú digamos, cuando trabajas sobre determinadas cosas, Edith, tienes una manera de proceder. Tú vas a trabajar sobre, qué sé yo, determinada enfermedad. Te han enseñado a trabajar con determinado procedimiento, ¿no? Haces un análisis clínico, haces, no sé, haces, por ejemplo, la auscultación de un paciente. Bueno, te han dicho, a ver, si es gastroenterología, bueno, tienes que hacer tal cosa, tienes que agarrar tu estetoscopio, o tienes que ver el análisis de sangre o sea, tienes un procedimiento. Eso es un hábito. Bueno, Dios no tiene una inteligencia habitual. Su inteligencia no se distingue de su ser. En nosotros la inteligencia es una cosa, nosotros somos otra cosa. O sea, nosotros tenemos inteligencia y obramos con inteligencia. A veces no. A veces no. A veces no sabemos ni siquiera elegir presidente, pero no importa. La cosa es que tenemos nosotros inteligencia, ¿cierto? Somos seres inteligentes. Somos seres y tenemos inteligencia. Dios no. Dios es su misma ciencia. En Dios no es un hábito la ciencia. Es su naturaleza. ¿Ya? Es una cosa importante. Entonces Dios, digamos, la ciencia no es algo de Él, sino es Él mismo. Él mismo. Supera la ciencia de Dios todo lo creado. Y aquí hay un argumento que pone Santo Tomás. Porque Dios es acto puro. Nosotros para conocer pasamos de la potencia al acto. Tú antes de estudiar, digamos, antes de entrar en el cuarto año de medicina, no sabías las cosas del cuarto año de medicina, estabas en potencia de recibir esa ciencia. Dios nunca pasó de la potencia al acto. Dios siempre está en acto. Por tanto, Dios tiene toda la ciencia ya, ¿no? No es paulatina, Dios no tiene una inteligencia discursiva, paulatina, que pasa de lo menos a lo más, de lo menos conocido a lo más conocido. No, Dios lo tiene todo, todo. Y conoce la inteligencia divina, todas las criaturas, toda la creación, lo particular, lo universal, lo potencial, lo actual. Su ciencia es tan alta que se identifica con su ser, ¿no? Digamos, si es que nosotros cuando conocemos a un chico que es muy capo, decimos, es un cerebrito, ¿cierto? ¿Qué queremos decir con es un cerebrito? Que es muy inteligente. Bueno, Dios no es muy inteligente, Dios es la inteligencia. ¿Ya? O sea, Dios no es científico, es la ciencia. ¿Ya? No hay más ciencia que Dios. ¿Sí? Creo que ya se entiende más o menos con lo que quiero decir. Muy bien, no sé si, corto ahí un ratitito, no sé si tenemos algunas preguntitas, comentarios de parte de la gente. Sí, padre, tenemos varios comentarios. Ujú. Bueno, en sí no son preguntas, pero sí son comentarios en base a lo que es la ciencia, ¿no? Por ejemplo, Pablo Aguilar nos decía, la ciencia es hermosa, es la demostración de lo que Dios puede impulsar en un ser humano, pero limitada. Mariela nos dice, la ciencia, como va pasando el tiempo, se va innovando. La inteligencia de Dios es divina y única. Y varios hermanos más nos mandan saluditos por este programa. Están muy Bien, emocionados con el tema. muy bien, muy bien. Entonces, sigan compartiendo, no se olviden, avisen a los amigos, a los vecinos, ¿no? A los parientes que hay que ver este programita porque está muy bueno. Es bonito, ¿cierto? Estamos hablando de una cosa realmente maravillosa. No estamos dando los argumentos, pero estamos tratando de alcanzar estos conocimientos, ¿sí? Vamos a darlos, no se preocupe. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos que decir? Vamos a dar datos de la escritura.
porque este temita no es un tema puramente filosófico, sino que es un tema también teológico. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la revelación de Dios acerca de la ciencia divina? ¿No? Dice, por ejemplo, el primer libro de Samuel 2:3, Yahvé Dios es sapientísimo. ¿No? Después dice Job 12:13, en él está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo, suya la prudencia. Después en Romanos 11:33 dice, oh profundidad de riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces ahí un dato hermoso para hablar acerca, digamos, que nos habla acerca de esta sabiduría divina, de esta ciencia divina. Dijimos entonces que la razón teológica, o sea, la razón por la cual nosotros decimos que Dios, que digamos que la ciencia divina, ¿no? Es una ciencia perfectísima y de que, digamos y que llega al grado sumo de perfección, es por dos razones, ¿no? Primero, porque Dios es perfecto, eso lo hemos demostrado ya cuando vimos ¿cómo se llama? Cuando vimos las vías de Santo Tomás y cuando vimos la perfección divina, si Dios es perfecto, hemos visto este tema, ¿no? Por tanto, si Dios es perfecto, y la perfección significa estar en acto y no tener nada de potencia, si es que uno no conocía algo y ahora lo conoce, o si uno no conoce alguna cosa, está en potencia de algo. Y si Dios es Dios y es ser puramente actual, no puede estar en potencia de nada. Por esa razón, entonces, Dios no puede tener o no le puede faltar algún conocimiento. Dios no puede no tener todos los conocimientos, porque si no, estaría en potencia de alguno de los conocimientos. Entonces, por esa razón, entonces Dios es perfectísimo en su ciencia, ¿no? Y su ciencia, la ciencia de Dios está por encima de cualquier cosa. Ahora, conocer alguna cosa es captar en especie, ya hemos hablado un poquito de este tema, es captar en especie, es hacer un concepto de una cosa, ¿no? Bueno, cuando hemos hablado de la visión beatífica hemos dicho, nosotros no podemos hacer ningún concepto de Dios, o sea, no podemos hacer una representación de Dios. A Dios no lo podemos representar, no hay nada en este mundo que pueda representar a Dios. Pero resulta que Dios sí puede conocerse a sí mismo, porque es el único que es infinito. Por tanto, ese conocimiento infinito que tiene Dios y que nadie lo puede tener, es el que marca que Dios es perfectísimo en el conocimiento. ¿Ya? O sea, mira qué bueno que estés. O sea, a ver, vamos a tratar de bajarlo más al concreto ese argumento que está muy bueno. Santo Tomás dice, cuando tú conoces, conocer siempre es hacerse un concepto, ¿no? Es hacerse una idea. Verbo mental, también le llama la filosofía a esa idea, ¿ya? O sea, tú no conocías, nunca habías visto una iguana. De repente captas una iguana, entonces tu sensibilidad capta la forma de la iguana, ¿no? Capta la silueta de la iguana, el color de la iguana, etc. Pero tu inteligencia capta la esencia iguana, al punto tal de que puedes aplicar, ¿no? esa esencia, o sea, ese concepto lo puedes aplicar a todas las iguanas, de América Latina, las africanas, las de la India, porque hay una esencia iguana. Bueno, tienes acá un concepto de iguana. Dios tiene como objeto propio, después veremos el objeto del conocimiento de Dios, pero Dios cuando conoce es el único que puede conocerse a sí mismo, de manera natural, porque su naturaleza infinita, digamos, puede captar lo infinito. Nosotros no. Entonces la ciencia divina, si Dios tiene ciencia, su ciencia tiene que ser tan alta que alcance lo infinito. Nadie en esta tierra, ni en el cielo, los ángeles pueden alcanzar lo infinito. Solamente Dios. Por tanto, la ciencia de Dios es suma, en grado sumo, es perfección de perfecciones. Muy bien. Entonces, además, los seres, mientras más, ese es otro argumento de Santo Tomás, los seres, mientras más inmateriales son, más aptos son para conocer. De hecho, ¿no? Nuestro conocimiento material, nuestro conocimiento sensible, es importante, pero nuestra inteligencia, ¿cierto? Capta cosas que no son materiales, que no pueden aferrarse a la materia. Por ejemplo, cuando tú captas la esencia iguana, la iguana chiquitita, la iguana grandecita, la iguana verde, eso no es material, eso es algo intelectual, eso está por encima de un conocimiento puramente, ¿cómo se llama? Material y sensible. Eso es algo universal. Tu inteligencia tiene esa capacidad de captar lo universal. Ahora bien, resulta que tu inteligencia es inmaterial. Las cosas intelectuales se captan de manera inmaterial. Mientras más inteligencia sea un ser,
más tiene posibilidades de captar lo inmaterial. Dios es lo más inmaterial que hay, por tanto es lo que puede captar mayor, digamos, de mayor y con mayor perfección todo lo inmaterial, ¿no? O sea, todo lo material y todo lo inmaterial. Ahora, eh, algunas consecuencias que se desprenden de esto. Dice el padre Rollo Marín. La ciencia, bueno, ya lo dijimos, no es una cualidad en Dios, no es un hábito en Dios, sino que es su misma sustancia. La ciencia en Dios reúne todas las excelencias, supera infinitamente cualquier inteligencia, cualquier ciencia, cualquier sabiduría humana o angélica. La ciencia de Dios no reviste los modos de la ciencia creada, tales como la de ser universal o particular, habitual o potencial. Tiene el modo singularísimo del mismo ser divino, pues lo conocido está en él, en el que conoce conforme a su modo de conocer. O sea, todo se recibe al modo del recipiente. Nosotros recibimos las cosas en acto y potencia, porque somos así. En cambio en Dios no. La potencia divina es tal, ¿no? O sea, la potencia en el sentido del poder divino es tal, ¿no? Que lo que conoce siempre de manera actual. O sea, lo que quiero decir es que ni siquiera nos podemos hacer una pequeña, ¿no? Una pequeña sombra, una pequeña, ¿no? O mejor así, una pequeña luz acerca de lo que puede ser la inteligencia divina, ¿no? Solo podemos llegar a ciertos límites, decir, bueno, a ver, si los hombres hacemos así, pero Dios es mucho más perfecto que los hombres, ¿cómo será esa mente? ¿Cómo será esa inteligencia? Es una cosa, pero inalcanzable, inalcanzable. Muy bien, y habíamos dicho también que la ciencia de Dios es una ciencia no discursiva, como ya se los había comentado, sino es una ciencia eterna, y la eternidad significa simultánea. Dios no avanza de conocimiento por conocimiento, ¿no? Dios, y en eso también, por ejemplo, Dios, cuando nosotros actuamos, ¿no? Éramos chiquitos y obrábamos tal cosa, después somos grandes y obramos tales otras. Dios no sabía lo que vamos a hablar, Dios lo sabe todo, porque Dios no capta en sucesión, Dios capta en simultaneidad, Dios lo sabe absolutamente todo lo que va a pasar con nosotros, todo lo que hacemos nosotros, interno, externo, todo lo que podríamos hacer y no hacemos, todo eso lo sabe Dios. Porque, ¿y cómo lo sabe? No con varios pasitos, ¿no? A ver, yo intuyo que en la mañana Edith se va a levantar porque tiene que rezar el rosario, ¿no? A las 6 de la mañana. Intuyo. No, Dios no lo sabe así. Dios todo todo lo ve en simultaneidad, sin sucesión, y eso lo tiene eternamente. ¿Ya? Ok, ya más o menos creo que se entiende. Si, Edicita, si hay alguna cosa para explicar, si tú quieres preguntar o digamos, digamos, comentar alguna cosa, o si hay alguna persona que quiera decir alguna cosa, por favor, con toda libertad, me cortas y seguimos, ¿ya? Bien. Ahora, la ciencia de Dios es especulativa y práctica. Ya, esto también es una cosa para digamos, explicar, porque por ahí la gente no entiende muy bien qué significa esto. La ciencia especulativa es la ciencia que se queda solamente en la inteligencia, es decir, en el conocimiento mismo. Por ejemplo, ¿no? Conocemos una verdad, ¿no? El ser es, el no ser no es. Eso es un conocimiento especulativo, abstracto, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos otros conocimientos. Doy un ejemplo. El, qué sé yo, em, el obrar sigue al ser. Otra cosa mucho más práctica todavía, ¿no? Todo ser que obra, obra movido por un fin. Ese es un conocimiento práctico, porque está hablando de la obra. O sea, el obrar es la manera práctica, ¿no?, de vivir del ser humano. El hombre que puede tener conocimientos muy intelectuales, muy abstractos, muy universales, cuando interactúa con la realidad, se vuelve un ser práctico. O sea, uno puede saber mucho, por ejemplo, sobre literatura, pero cuando hace una poesía, baja al concreto. Eso es un conocimiento práctico, ¿ya? Conocimiento especulativo, conocimiento práctico. Dios tiene conocimiento especulativo, o sea, ciencia especulativa, y también tiene ciencia práctica. Ciencia especulativa para algunas cosas, ciencia práctica para otras cosas, ¿ya? La ciencia de Dios, ¿sí?, sobre sí mismo y sobre las cosas posibles. O sea, ¿qué son los, bueno, hay otro concepto ahí. ¿Qué es lo posible? Espero que no suene tan denso. Es muy bonito esto, pero espero que no suene tan denso. Y hemos hecho la distinción entonces entre especulativo y práctico. Ahora vamos a hacer la diferencia entre posible, ¿cierto? Y también podemos decir, y ser real, ¿no? El ser posible es aquel ser que Dios podría crear.
Por ejemplo, ¿no? Dios podría crear, no sé, una nueva criatura. Por ejemplo, un ave parecida a la garza, pero con ciertas otras características que podría tener. Bueno, ahora, eso no lo creó Dios. Dios podría haber creado un caballo con alas. Podría haber creado. No hay ningún drama. Podría haber creado, no sé, un león con alas. O qué sé yo. Podría haber creado algún otro tipo, ¿no? De animales, anfibios o qué sé yo. No lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Bueno, él tiene sus razones, ¿cierto? Pero esos seres son seres posibles. Posibles. ¿Qué significa? Que están en la posibilidad. No son seres reales. Entonces, Dios tiene inteligencia especulativa sobre sí mismo, porque Dios no puede crear un Dios igual que él. O sea, eso ya lo hemos hablado cuando hablamos de la unicidad de Dios. No lo toco entonces ahora. Entonces, el conocimiento que tiene sobre él mismo es especulativo. Y el conocimiento que tiene sobre las cosas que no crea es un conocimiento especulativo. ¿Ya? Pero el conocimiento que tiene sobre las cosas que crea es un conocimiento práctico, porque ha pasado a la obra, ¿no? Ha pasado a la obra. Entonces, el conocimiento que tiene de los seres creados es práctico, pero también es especulativo, porque aquí está la cosa. Y aquí viene esta frase tan bonita de Santo Tomás. Dios no conoce las cosas creadas, sino que crea las cosas que conoce. Nosotros somos al revés. Nosotros no vimos nunca algo y a partir de lo que vemos, conocemos, ¿no? Hay algo creado, eso creado que lo captamos, lo conocemos. Dios no. Todo lo creado es antes conocido por Dios. Por tanto, el conocimiento de Dios no es un conocimiento de cosas novedosas. Dios ya las conocía y por eso las ha creado. Dios conocía lo que es qué sé yo, lo que es un león. Dios tenía el conocimiento de león y por eso lo creó. ¿Ya? Por tanto, Padre, sí, 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 sí. hay una pregunta justo al respecto que nos dice Pablo Aguilar. Menciona, ya todo fue creado, dice. Ya. En principio no. O sea, a ver, si es que hay cosas que aún no han sido creadas. Eso me imagino que quiere decir. O sea, no si Dios podría crear cosas nuevas. Dios podría crear cosas nuevas, por supuesto, no hay ningún problema. Ahora, ¿Dios podría haber creado cosas en simiente? Sí, de hecho sí, hay cosas que van surgiendo, ¿cierto? Que van surgiendo y que han sido creadas en simientes. Por ejemplo, qué sé yo, hay determinados virus, los que no los ha hecho el hombre con modificaciones, ¿no? Pero hay determinados viruses que por sus mutaciones van surgiendo como una cosa totalmente nueva. Entonces, en semilla están creados y después se generan esas transformaciones. ¿Se pueden dar este tipo de creación? Por supuesto, pero parte de la creación divina, ¿no? Ahora, pero igual nuestro tema no es la creación, sino cómo Dios crea. O sea, ¿cómo es el tema de los seres creados? Dios no crea, por eso digo, Dios no vio el diseño de una casa y la creó, sino Dios tenía ya el conocimiento de las cosas para crearlas. O sea que Dios es el gran diseñador, arquitecto, ingeniero, no sé cómo llamarlo, creador, ¿no? Por eso se llama creador. Su mente divina, su inteligencia divina, tenía el conocimiento de todas las cosas. Del ADN, de los órganos, distintos órganos que tienen los seres vivos, de, no sé, inclusive de las leyes de la física, de las leyes de la, no sé, de la química, de las leyes atómicas, de los principios de la álgebra, de la geometría, todo eso lo tiene Dios. Dios lo tiene todo eso. Y a partir de su mente divina, Él crea. ¿Ya? En nosotros es al revés. Lo creado, las cosas del mundo, la realidad, viene a nuestra inteligencia. Y ahí conocemos. En el caso de Dios, Padre, sí. a propósito de ello, bueno, esto es algo muy curioso, ¿no? Porque en la universidad, cada año que pasa, es como que siempre nos dicen, de la célula sabíamos que venía esta molécula y activaba tal receptor de la membrana, por Sí, ejemplo. Pero cada año es que la investigación nueva dice, ahora hay una proteína
que activa a 3 proteínas, que activan a 4 proteínas más, que activan a tal receptor, que activan a tal señalizador. O sea, cada vez estamos yendo a lo más chiquitito, ¿no? Cuando esto ya existía, o sea, incluso años antes de que la ciencia lo descubriese. Claro, claro que sí. Y es que la mente humana es esa, es así. Y hay que dar un aplauso al investigador que va buscando y va indagando y va encontrando, ¿no? La partícula y el elemento y la cosa. Bueno, porque la ciencia humana es así, es paulatina, pero en el caso de Dios, o sea, eso. Por eso que cuando hablábamos de la visión beatífica, eso es tan bonito. Porque cuando hablábamos de la visión beatífica, yo le decía, no sé si estaba con Leticia, me parece que estaba, y le decía a Leticia, vamos a poder conocer las matemáticas. O sea, para, para los que no tenemos mucho conocimiento matemático, pero vamos a conocer, porque en Dios vamos a conocer todas esas reglas, ¿no? Este, todas las reglas físicas, las leyes físicas, todas esas cosas las vamos a conocer porque ¿quién las ha hecho? Dios. ¿De dónde han salido? O sea, Newton cuando se dio cuenta que digamos, cuando un objeto lo tiras, ¿no? Y la velocidad de la caída por la gravedad es tanta, ¿no? Tanta velocidad, qué sé yo. Bueno, eso Dios ya lo tenía antes. Y Él es el que lo ha propuesto. El hombre lo ha descubierto. Pero Dios ya lo había puesto, ¿no? Dios lo había hecho las cosas así. Entonces, ni siquiera Einstein, con la ley digamos, de la relatividad, ¿no? Ni siquiera él ha inventado nada, sino sencillamente ha descubierto y ha dado pistas a algo que Dios ya lo tiene. Y por eso Dios lo creó y lo hizo así, ¿no? Bueno, entonces, para resumir, digamos, porque, claro, en esto nos podemos quedar, por eso les digo, este tema es un tema maravilloso, maravilloso, porque es ver las cosas más lindas, las cosas más intelectuales, las cosas más, digamos, la ciencia más acabada, era de Dios. Y nosotros sencillamente participamos un poquitito y cada vez un poquitito más, tal vez, y cada vez con una lucecita más, pero participamos de esa ciencia. Es una cosa magnífica, ¿no? O sea, cuando el hombre habla de distintas teorías y cosas así, bueno, Dios ya, las cosas que son reales, por supuesto, Dios ya la tiene. E inclusive, los pensamientos del hombre y las teorías equivocadas del hombre, Dios también ya las sabe, ya las conocía. O sea, no hay cosa, no hay pensamiento, no hay idea, no hay razonamiento, no hay cosa que para Dios sea una novedad. ¿Ok? Ya eso está en la mente divina y desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Entonces, las cosas, la ciencia divina es especulativa y práctica. Las cosas que Dios no crea, por ejemplo, su naturaleza, no es de creación, por tanto es una ciencia especulativa. Las cosas que sí ha creado sí son cosas de ciencia práctica porque las ha creado, ¿no? O sea, ya las ha bajado al concreto. Y hay cosas que son posibles. Hay cosas que Dios podría crear y tal vez en un tiempo creará. Y hay cosas que podría crear y nunca creará. Y esas cosas son los seres posibles, ¿no? Se diferencia de los seres posibles de los seres reales. Bueno, eso también está en la ciencia divina. ¿Ya? Y nuevamente digo, no es discursiva. No es que Dios va asumiendo y va haciendo el problema matemático de a poquito, la fórmula algebraica, ¿no? O trigonométrica de a poquito. No, no, no. Dios en una sola idea conoce todo. Todo, todo, todo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo... Es que, Dios mío, el tiempo no nos da. Miren, tendría que haber dado mucho más, pero... Y me quedo aquí, solamente, solo se los voy a nombrar. ¿Ya? Se los voy a nombrar. Y Dios se conoce a sí mismo. ¿Ok? Y ese conocimiento es tan perfecto, tan recontra perfecto. Porque no solamente Dios es perfecto, sino su conocimiento es perfecto, ¿no? Que llega a ser tan perfecto que en la teoría trinitaria de Santo Tomás de Aquino, ese conocimiento es el que engendra el verbo de Dios. O sea, la segunda persona de la Trinidad se da consecuencia de ese acto de conocimiento divino. Ok, listo. Ya ahí nomás me quedo porque nuestro tema no es la Trinidad, sino es hablar sobre el conocimiento divino, la ciencia divina. ¿Ya? Ok, sigo un poquito más. No sé si hay alguna preguntita, si hay alguna cosa que la gente quiera consultar para Tenemos avanzar. unos comentarios, padre. Sí, Juan Carlos nos dice, Dios creó las cosas visibles e invisibles. sí, Y Pablo claro. Aguilar nos dice, supongo que no la fórmula, pero sí la gravedad y que hay un límite ya
en ya la Tierra no atraiga a los objetos. O sea, creó la fórmula. O sea, a ver, para que la fórmula se dé, tiene que existir cosas reales. Pero para que se den las cosas reales, Dios las tiene que haber pensado de antes. De esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces, eso lo hizo Dios. La fórmula que la hizo, digamos, la formulación matemática sobre la ley de la gravitación, la hizo Newton. ¿Ya? O sea, la descubrió Newton. La descubrió a punta de hacer caer manzanas. O bueno, qué sé yo. Pero, pero la ley ya está en la naturaleza. Es una ley natural. Es una ley física. Esa ley la descubrió y la supo, digámoslo así, la supo definir Newton. Nos las enseñó a definir. Pero la ley ya existía siempre. ¿Y por qué existía? Porque Dios hizo las cosas de esa manera. Y porque esa ley en Dios, digamos, Dios quiso que esa fuese una ley. Y se dio. Digamos, y al crear las cosas, las hizo con esa ley. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí ya el ser humano puede conocer, ¿no? Conocer lo que ha hecho Dios. Dios ha hecho esas cosas, hasta esas leyes. Es parte del orden natural, de la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sabia la naturaleza? No, papito, no, papito, no le pegas ni al palo. La naturaleza es solamente una creación. Dios es el sabio. Es sabia la naturaleza porque Dios es el sabio. Es sabia la naturaleza que tú, digamos, tú echas unas semillas y te crece una planta. ¿Por qué es sabia la naturaleza? Porque Dios es el sabio. La naturaleza sencillamente es la redundancia de lo que Dios ha hecho, es la ejecución de la ciencia divina. Ahora, estamos Eh, hablando de la naturaleza material. Es maravillosa, Edith, cuando la otra vez estaba leyendo acerca de la embriología, ¿no? Porque siempre me ha fascinado a mí que de una sola célula tenga esa carga genética potencial de generar células tan diversas y tan distintas al punto tal de que tenemos células capilares, células del, no sé, del cabello, células del corazón, células de los riñones, que son tan distintas y de una célula fecundada, tiene un potencial de... Pero eso son las cosas materiales. Y si empezáramos a hablar de ángeles, y si empezáramos a hablar de la naturaleza angélica, que nosotros no tenemos ni la más remotísima idea que es súper recontra más perfecta que la naturaleza humana, ahí está el tema de la ciencia divina. Esa es la ciencia de Dios. O sea, Dios creó la naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza vegetal, la naturaleza material. Es tan hermosa, es tan perfecta, pero estamos en los niveles más bajos de la ciencia divina. O sea, de la creación divina. Si hablásemos de los seres que son más elevados, que son los ángeles, o sea, por eso digo, es lo que podamos nosotros conocer. Ya la mucha ciencia que podamos tener es nada frente a lo que es Dios, frente a lo que es el conocimiento divino, ¿no? Por eso esa es la primera, creo que gran reflexión que podemos sacar de esto. No sé si todos, digamos, puedan llegar a lo profundo de este asunto y saber todo lo que Santo Tomás nos enseña. No sé si yo inclusive llego a una cosa así, pero lo que sí puedo decir es que la gran reflexión es esa. Nosotros nos creemos inteligentes, nosotros nos creemos capos, que sabemos cosas, no tenemos ni la menor idea de la vida. Dios es el que tiene el conocimiento de todas las cosas. Por eso es mejor ser niños delante de Dios. O sea, cuidado, no significa que no hay que esforzar la inteligencia, ¿no? No hay que decir, no es esta la respuesta, no es esta la solución. Ah, como mi conocimiento es tan pobre, mejor no conozco nada y mejor que dejo que Dios conozca. O que Dios me presente las cosas. Claro, hay que dejarse guiar por Dios. Pero Dios nos ha dado la inteligencia para que nosotros desarrollemos la inteligencia. Igual, todo el desarrollo de la inteligencia frente a Dios es nada. Digamos, es un granito de arena, no sé, inclusive mucho menos que eso, a lo que es la ciencia divina, ¿no? Conocemos el universo material, por eso decía, las cosas materiales son tan admirables, son tan lindas, y sin embargo son tan pobres para lo que es la ciencia divina, es tan pequeño para lo que es el conocimiento divino, ¿no? O sea, ni todo el universo material entero, ni las ciencias del universo material entero, se puede asemejar, por ejemplo, al universo espiritual. Y ni siquiera el universo espiritual y el universo material se pueden asemejar en lo más mínimo a la ciencia divina. En lo más mínimo.
Entonces es la primera resultante. Ese es Dios. Por eso pensar en Dios es muy difícil para nosotros porque somos tan pequeños. Es una luz tan grande que, bueno, igual no significa que no podamos ver alguito, ¿no? No significa que no podamos ver alguito. ¿Ya? Bien, no sé si alguna otra cosita más tenemos digamos, para preguntar o para comentar. Solo para bueno, algunos aportes, ¿no? Sí. Bueno, Pablo Aguilar, en el momento que estás hablando de las leyes y las fórmulas, él menciona, entonces le puso nombre, eso es lo que él dice, ¿no? Como que Dios le puso nombre a esas fórmulas. Y también Esley menciona, dicen que las matemáticas es el lenguaje de Dios. Pablo Aguilar nos aporta que en las plantas todas las células pueden originar una planta entera con cada partícula, especialización de sus órganos, la totipotencia, hermoso. Rocío nos menciona, tuviéramos los adultos aún el corazón de un niño. Pablo también dice, creo que con el solo sé que no sé nada, quiso decir lo mismo. Sé, pero no es nada. Y Mariela, todos los seres humanos tienen un yo de niños. Bueno, es que eso es lo que quiero decir, ¿no? Nuestro conocimiento es tan pequeñito, por más que sea grande, por más que tengamos un IQ de 161, 60, no sé cuánto es el IQ que tenía Einstein y que tienen, bueno, no sé. ¿Qué es eso frente a lo que es Dios? No le vamos a ganar a Dios la partida con eso, o sea, le vamos a jugar al ajedrez al Señor. No, o sea, es incomparable, ¿me entienden? Es una cosa incomparable, no hay proporción, no hay en absoluto proporción. Ya por el hecho de que nosotros conocemos, nosotros nunca vamos a conocer más que Dios, porque todo lo que podemos conocer ha salido de Dios. Y no se puede conocer más de lo que ha salido de Dios, ¿no? Ahora bien, ¿cómo estamos en tiempo? Uy, ves que ya estamos ya justitos. Vamos a avanzar un poquito más. Ojalá que me pueda dar el tiempo para decir lo que quiero decir ahora. La ciencia de Dios entonces es causa primera, directiva y eficiente de todas las cosas creadas en cuanto lleva adjunta la voluntad de crearlas. Vamos a tratar de entender rápidamente. Hemos ido diciendo algunas cosas ya de estas, ¿eh? ¿Qué queremos decir esta conclusión, ¿no? Una cosa así. ¿Qué podemos decir acerca de esta frase? Bueno, el conocimiento que Dios tiene de las cosas creadas, ¿sí? O sea, su ciencia divina sobre las cosas creadas es la causa, o sea, es la que genera la causa primera y directiva de todas las cosas que están creadas. O sea, todo lo creado, todas las cosas, desde el universo, digamos, desde las cosas más grandes del universo hasta las cosas más pequeñas del universo, desde lo más material hasta lo más espiritual, de lo más, digamos, de los elementos químicos, de cualquier elemento químico de la tabla periódica y de los que no existen en esta Tierra, todos, todos estos elementos, todas estas cosas han sido creadas por la ciencia divina. Ninguna se ha escapado de ella. Ninguna. Dios es, por tanto, la causa primera, es decir, es el primer generador de todas estas cosas. Es directiva. Por tanto, según su dirección es que las cosas han sido creadas así. No se le ha escapado a Dios nada. No se le ha ido de las manos, ¿no? O sea, no es que cuando creó, qué sé yo, a un animalito, uy, se me escapó de las manos. No, no quería crear esto y se me fue. No hay nada de eso. Todo está con número, peso y medida. Y es causa eficiente, porque tampoco es que Dios dijo, bueno, vamos a dejar que los ángeles creen. O sea, yo le digo a este ángel, a ver, angelito, créete esto y tú, a ti créete los árboles y a ti. No. Dios es el creador de todo. ¿Ya? Es la causa eficiente de todo. Y, por tanto, todo lo creado depende de su hacer y de su ser de Dios. O sea, no hay cosas que puedan hacer algo más de lo que Dios no quiera. Ni hay cosas que puedan ser más de lo que Dios quiera. Las ha hecho y les da la posibilidad de hacer. Pero hasta donde Dios le pone límite. Es así. Es el dueño. O sea, es como una pintura, ¿no? Estaba Rafael pintando y Rafael pinta hasta determinado lugar y él quiere pintar hasta acá. Se acabó. Ya pues, es lo que él quiere. ¿Se entiende? Pero ese querer no es un querer bruto, no es un querer, ¿cómo podemos decir? Terco, sino es un querer que viene de una inteligencia
eterna y perfectísima. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho es, digamos, ¿cómo puedo decir? Es como una obra de arte. Es como las pinceladas de la pintura más perfecta que puede existir. Podría haber hecho otras pinturas, pero esta es una obra de arte perfectísima. Así la hizo Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren qué distinta nuestra perspectiva, la perspectiva, por ejemplo, de un evolucionista ateo, que dice, no, todo ha salido de la materia bruta, que tiene la materia bruta de sí misma y por sí misma, sale de ella la ciencia y, por ejemplo, la ley de la gravitación universal, y todo salió de la materia bruta, porque tiene una ciencia la materia bruta de aquellas. O sea, no puede ser que una cosa tan perfecta, de que cosas tan perfectas broten de algo que no es perfecto. Por el contrario, hablar de perfección en las cosas es hablar de quien las ha hecho perfectas porque es perfecto, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy bonita como para hablar inclusive de la existencia divina, es decir, de hablar de un argumento que es el argumento del orden del universo, ¿no? Muy bien. Y después, el otro elemento que también es importante es la voluntad divina. Porque no solamente es que Dios, bueno, conoce las cosas en su mente divina y después las crea, sino las crea porque tiene voluntad de crearlas. Y si no tuviese la voluntad de crearlas, no las crearía, pues. ¿Por qué Dios quiso crear a los topos? ¿No? O a los, qué sé yo, o a las salamandras, ¿no? O a las iguanas, o a las ballenas. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Su voluntad estaba aneja, juntito a su mente divina. ¿Por qué quiso crear a los dinosaurios y al megalodón? Bueno, porque estaba en la mente divina. No le salió, eso es lo que quiero decirles, no le salió. O sea, el mundo jurásico no se le escapó de las manos a Dios. Sí se nos escapó a nosotros durante muchos años, porque no hacíamos arqueología, ni conocíamos los estratos de la Tierra. Pero a Dios no se le escapó. No, no fue algo, ay, ¿qué pasó? Cuando Dios creó a Adán y Eva, se le escaparon los dinosaurios. ¿Qué pasó con los...? No, o sea, no tiene nada que ver, en la mente divina estaba todo hecho, todo. Y habrá otros mundos que Dios crea y otros seres que serán como los hombres o distintos de los hombres, marcianos, qué sé yo, que vivan en otras... No lo sabemos. ¿Lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. ¿Lo podemos constatar? Por ahora no. No tenemos las muestras. No tenemos la evidencia. No podemos hacer conocimientos científicos porque no hay evidencia. Entonces, ¿pero podría ser Dios creador de esas cosas? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Se nos ha ido el tiempo. Me apena mucho. Tenía que darles muchas más cosas porque tenemos que hablar ahora del objeto. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de Dios? O sea, ¿a dónde va Dios? Nosotros tenemos como objeto de conocimiento las cosas, el mundo material. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de Dios? ¿Ya? ¿Y cómo llega el conocimiento de Dios, por ejemplo, de las cosas universales, de las cosas particulares, del género, las especies, pero también conoce Dios, nos conoce a nosotros personalmente o conoce lo que significa el concepto hombre nomás y listo? ¿Cómo es la mente divina? Todo eso tenemos que decirlo. Como les dije, quería avanzar mucho más, pero no me ha dado la capacidad. Así que lo dejamos para la próxima sesión, ¿sí? Espero que les haya gustado. No sé, a mí me encanta. Yo les digo, cuando leo estas cosas, cuando me pongo a analizarlas, no solamente me gusta porque me ayuda a conocer un poquito más de Dios, sino porque me ayuda a amar más a Dios, porque me hace ver quién es este al cual nos entregamos, al cual servimos y al cual amamos, ¿no? Ese es Dios, es lo más grande que puede haber. Digamos, no vale la pena, ¿no? O sea, no hay alguien más al cual tú puedas servir. O sea, no hay una inteligencia más grande a la cual tú puedas rendirle culto y pleitesía, ¿no? Creo que eso puede ayudar muchísimo a tanta gente que muchas veces hoy día está como inclusive triste y caída porque no se pone a pensar en Dios, porque piensa demasiado en las cosas de este mundo, ¿no? Bien, terminamos ahí, Edicita. No sé si hay alguna otra cosita más. Solo un comentario de, bueno, Pablo dice, se me hace pensar que el creador eligió a personas incluso ateas para que viéramos cómo es él. Mendeleev y la tabla periódica y hasta los lugares vacíos en que el científico aseguraba irían elementos que aún él desconocía. Juan Carlos dice, Dios hizo todas las cosas sin necesidad de nada ni de nadie. Exacto. Y después son más felicitaciones, ¿no? De Ferla por el programa. Corina dice que Dios es lo máximo. Claro, así es. Y es tal cual. No hay máximo, no hay más que Él, ¿no? Bueno, terminamos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Edith. Ha sido, creo que, una conversación bastante divertida, bastante amena. Y bueno, también a todas las personas que están con nosotros un gran saludo. Diosito me los bendiga. No se olviden de rezar al Angelito de la Guarda. Y mañana, 7 de la mañana, tenemos Santo Rosario. A las 6 de la tarde tenemos la misa con predicación. Y a las 8:30 tenemos Conectados en la Fe con el doctor Walter Romaña. Vamos a hablar acerca del pliego matrimonial. Hemos estado hablando de eso. Han habido cosas sumamente bonitas para que ustedes tomen en cuenta y para que puedan formarse un poquito más también en esta cuestión canónica de lo que es el matrimonio. Muy bien. Gracias, Edith. Muchas gracias por todo. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Hasta luego.